¿Qué onda? Hoy seguimos con integrales, ahora tocan las integrales impropias. Para empezar con las integrales impropias, primero tenemos que repasar un poquito el concepto de integral definida. Recordemos que la integral definida, nosotros teníamos los límites de integración, que sería a y b. Y para lo que lo utilizamos es para calcular el área que tiene la función que nosotros tenemos respecto al eje x. Entonces, si nosotros tenemos el límite de integración a y b, vamos a calcular eso de ahí. En cambio, si nosotros lo que queremos hacer es calcular el área de la función hasta el infinito, lo que tenemos que hacer es tomar estos valores de acá también. El problema es que la integral definida se usa para intervalos que son cerrados, que contengan a los límites de integración. Entonces, si nosotros vamos al infinito, no podemos contener al infinito dentro de un intervalo. Siempre que tengamos un infinito, vamos a tener un intervalo abierto. De ahí salen las integrales impropias. El otro caso en el que utilizamos las integrales impropias es cuando tenemos algún tipo de discontinuidad. Por ejemplo, en la función 1 sobre x, nosotros sabemos que no es continua para x es igual a 0, porque tiene una asíntota vertical. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la integral entre 0 y 10, digamos, de esa función, deberíamos tomar el valor en 0. Pero nosotros sabemos por la definición de la integral definida que no se puede tomar el 0, porque no es parte de la función, porque no es una función continua en el 0. Estos dos problemas, aunque similares, pueden llegar a resoluciones muy diferentes. Por ello, el primer caso en el que nosotros tomamos o el más infinito o el menos infinito como intervalo de integración se llama integral impropia de primera especie. En cambio, en la otra, en la que nuestra función no es continua en un punto, se la llama integral impropia de segunda especie. Vamos a ir primero con la de primera especie. Las integrales impropias de primera especie suelen ser las más simples de calcular o las más fáciles de ver a simple vista. ¿Por qué es esto? Se debe básicamente a que utilizamos un más infinito o menos infinito en los límites de integración. Si nosotros tenemos simplemente el más infinito y el límite de integración inferior de un número real, lo que hacemos es el límite cuando t tiende a más infinito y reemplazamos el más infinito por t. Luego, si nosotros tenemos el límite inferior de integración menos infinito, lo que hacemos es el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de la función entre t y b. Recordemos que b es un número real cualquiera. Por último, tenemos el caso en que nuestro límite inferior es menos infinito y nuestro límite superior es más infinito. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Podemos dividir el área que nosotros queremos calcular en dos partes iguales. Por lo general, si hacemos del menos infinito a más infinito, lo que utilizamos es un número c que lo vamos a igualar a 0. Aunque ese c también podría ser 1, menos 1, 1.000.000, el número que ustedes quieran. Entonces, de esa manera, hacemos primero el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral desde t hasta c. O sea, desde menos infinito hasta c. Y luego le sumamos el área, que sería el límite cuando h tiende a más infinito entre c y h. Entonces, c y más infinito. De esa manera nos va a dar el mismo resultado que si hiciéramos una integral completa. Vamos a arrancar con un ejemplo para terminar bien de redondear la idea. En el primero tenemos de límite inferior de integración el 3 y de límite superior de integración el más infinito. Esa función, entonces lo primero que hacemos es, como siempre, integrar indefinidamente. Entonces realizamos la integral indefinida, que nos da el logaritmo de x menos 2 más la constante de integración. Recordemos que para la integral definida no hace falta la constante de integración. Por ello, ahora vamos a hacer la integral definida. Lo que hacemos es, en vez de escribir más infinito ahí, lo reemplazamos con el límite cuando t tiende a más infinito. Lo expresamos de tal manera que sea el logaritmo de periano de t menos 2 menos el logaritmo de periano del límite inferior
de integración, menos 2, que nos va a dar 1 en ese caso, y es 0 el logaritmo de periano de 1, por lo que tenemos el logaritmo de periano de t menos 2 menos 0. El logaritmo de periano de más infinito, porque aunque nosotros a más infinito le saquemos 2, va a seguir siendo más infinito, da más infinito. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que nuestra integral impropia diverge, que es básicamente que se va hacia el infinito. Ese es uno de los 3 casos que nos puede pasar. Para el próximo caso elegí otra integral que es bastante fácil de calcular. Tenemos el coseno de x menos 2 y los límites de integración, el inferior sería menos infinito y el superior sería 0. De esa manera lo primero que hacemos es nuevamente integrar indefinidamente para obtener el seno de x menos 2 más la constante de integración. Nuevamente recordemos que la constante de integración no es necesaria para la integración definida. Por ello, lo que hacemos es expresarla sin la constante de integración y nos da esto de ahí, que sería la función en el límite superior menos la función en el límite inferior. En el límite superior nos da seno de menos 2 y en el límite superior nos da seno de menos infinito. El seno en el infinito o en el menos infinito es oscilante, o sea, nosotros no podemos tener el valor exacto del seno de infinito. Por ello, este caso se llama oscilante, que es básicamente que no podemos determinar si converge o si diverge. El último caso de las integrales impropias de primera especie es que converjan. ¿Qué significa que una integral converge? Esto pasa cuando en vez de llegar o a infinito o no sabemos a dónde se llega en el infinito, se llega a un número real en concreto. Entonces, en este caso tenemos el límite inferior el 1 y límite superior el más infinito. Vamos, hacemos la integral indefinida y nos da menos 1 sobre x más la constante de integración. Entonces, la integral entre 1 y más infinito lo hacemos como el límite cuando t tiende a más infinito de la misma integral. Y reemplazamos el más infinito por el t. A partir de ahí sacamos el límite cuando t tienda a más infinito. Teniendo en cuenta que t es más infinito, si nosotros hacemos cualquier número dividido infinito, nos va a dar 0. Y luego le sumamos la otra parte, que recordemos que teníamos el límite inferior en 1. De esa manera nos va a dar 1. Para las integrales impropias de segunda especie hay que tener bien en claro las funciones y cómo funcionan estas en cuanto a sus asíntotas verticales, asíntotas horizontales y otros aspectos que ya vimos en otros videos. Si ya tenemos todo eso en claro, vamos directo a las integrales impropias de segunda especie. Las integrales impropias de segunda especie se basan en discontinuidades de la función que nosotros estamos tratando de integrar. Por ello, se pueden distinguir 4 casos diferentes. El primero de ellos es la discontinuidad en el límite superior de integración, que sería b. En cuyo caso, lo que hacemos es nuevamente tomar un límite cuando t tiende a b por el lado de los negativos. Que ahí lo escribí mal, y acá es un t en vez de un b. Luego, también tenemos el caso en el que se es discontinua por el lado del límite inferior de integración. Entonces, si es discontinua en a, lo que hacemos es el límite cuando t tiende a por el lado de los positivos de esa función. Bien, luego tenemos la discontinuidad en c. C es un número real que pertenece al intervalo entre a y b. Por ello, lo que podemos hacer es dividir nuestra integral en dos partes, porque recordemos que es simplemente la sumatoria de un área. Entonces, lo primero que hacemos es la integral desde a, nuestro límite inferior, hasta t, que en el primer caso sería c por el lado de los negativos. Y a eso le sumamos el área entre h, que es c por el lado de los positivos, y b, que sería nuestro límite superior de integración. El último de los casos es la conjunción del primero y el segundo, que es básicamente que haya discontinuidad tanto en a como en b. Para ello, nuevamente utilizamos un número c que pertenezca a
el intervalo entre A y B. Entonces hacemos la integración entre la primera parte, que sería entre A por el lado de los positivos hasta C, y luego hacemos la de la segunda parte, que sería entre C y el lado de los negativos de B. Para el primero de los dos ejemplos tomé esta función que ya habíamos hecho antes, la integral indefinida, por lo que es un poco más fácil trabajar ahora. Entonces hacemos la integral indefinida, tomamos que es el logaritmo neperiano de x menos 2, todo eso en valor absoluto, más la constante de integración. No tenemos en cuenta la constante de integración para realizar la integración definida. Ahora, el límite inferior de integración, en este caso, nos da una discontinuidad en nuestra función. Por ello, lo tomamos por el lado de los positivos. De esa manera, hacemos nuestra integral. Nos va a dar esto, teniendo en cuenta que t sea 2 por el lado de los positivos, como ya dije. Y tenemos en cuenta también que el logaritmo neperiano de 0 sería menos infinito. Entonces nos da el logaritmo neperiano de 3 menos menos infinito. Nos da más infinito. Y llegamos a este resultado. Nuevamente se dice que esta integral diverge. Como se puede ver, las integrales impropias son bastante fáciles y son bastante parecidas a las integrales definidas. La verdad que la complicación siempre es esta parte de hacer la integral impropia para luego evaluarla en los límites diferentes de integración, y lo de la integral impropia realmente es agregar un límite en el caso de que sea necesario o que haya una discontinuidad de cualquier tipo. Eso fue todo por el video de hoy. Realmente no tengo mucho más que hablar de las integrales, por lo que vamos a ir a nuestro próximo tema en el video que viene. Nos vemos la próxima.